Un millonario estaba caminando por las calles cuando escuchó el llanto de un niño proveniente de una alcantarilla. Investigando encontró a una pequeña mendiga abandonada que luchaba por sobrevivir. Movido por la compasión, la tomó consigo y decidió adoptarla, pero un secreto inesperado comenzó a salir a la luz. Cuando descubrió quién era la madre de la niña, se encontró frente a una verdad tan impactante. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Di desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Era una noche lluviosa y oscura en Milán, el tipo de noche que parecía engullir toda la ciudad en su melancolía. Antonio Moretti, un empresario de 55 años conocido por su carrera exitosa y arduo trabajo, caminaba por las calles desiertas del centro después de una larga cena de negocios. El sonido de las gotas de lluvia sobre el asfalto resonaba en el silencio de la metrópoli, creando una sinfonía urbana que se ajustaba perfectamente a sus pensamientos contemplativos. Antonio siempre había sido un hombre dedicado a los negocios, construyendo un imperio desde cero con una determinación inquebrantable. Su empresa Moretti Construcciones era líder en el mercado inmobiliario, conocida por proyectos innovadores y sostenibles. Sin embargo, a pesar de todo el éxito profesional, había un vacío en su vida personal que ninguna conquista financiera parecía llenar. Mientras caminaba, protegido de la lluvia por un elegante paraguas negro, Antonio reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Su vida era una sucesión infinita de reuniones, viajes de negocios y decisiones empresariales. A veces en noches como esta se preguntaba si había perdido algo fundamental en el camino. Fue en ese momento de introspección que un sonido inesperado cortó el aire, sobresaliendo sobre el ruido constante de la lluvia. Era un llanto frágil y desesperado, casi imperceptible, pero que llamó inmediatamente la atención de Antonio. Se detuvo mirando a su alrededor, tratando de identificar el origen del sonido. Para su sorpresa se dio cuenta de que provenía de una alcantarilla cercana. Al principio Antonio pensó que se trataba de un animal atrapado, quizás un gato o un perro caído en el sistema de drenaje, pero al acercarse el sonido se volvió más claro y su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que era el llanto de un niño. Sin dudarlo, Antonio tomó su celular y llamó a los bomberos. Mientras esperaba la llegada de los rescatistas, se inclinó sobre la abertura de la alcantarilla, tratando de tranquilizar a quien estuviera allí abajo. «Está todo bien, alguien te sacará de ahí, ahora estás a salvo», decía su voz normalmente firme, ahora temblando de preocupación. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una pequeña mano, sucia y temblorosa, apareció entre las rejas oxidadas de la alcantarilla. Sin pensarlo dos veces, Antonio se arrodilló en la acera mojada, ignorando completamente que estaba arruinando su carísimo traje italiano. Agarró esa manita, sintiendo la desesperación y el miedo a través de ese contacto. «Estoy aquí», repetía, «no te dejaré sola, prometo que todo irá bien». Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Antonio permaneció quieto, sosteniendo la mano del niño, pronunciando palabras de consuelo, mientras el sonido de la sirena se acercaba. Cuando finalmente llegaron los bomberos, la escena que encontraron era surrealista. Uno de los hombres más poderosos de la ciudad, empapado y sucio, arrodillado en la calle sosteniendo la mano de un niño atrapado en una alcantarilla. La operación de rescate fue rápida y eficiente. Los bomberos trabajaron con precisión para abrir la reja y sacar al niño. Para sorpresa de todos los presentes, era una niña que parecía no tener más de 7 años. Estaba delgada, sucia, con el cabello despeinado y los ojos abiertos por el miedo. Temblaba incontrolablemente e incapaz de hablar, aferrándose a la manta que los paramédicos le habían puesto sobre los hombros. Antonio observaba todo con una mezcla de alivio y horror. ¿Cómo podía una niña tan pequeña haber terminado en una situación tan terrible? Estaba claro que había sido abandonada, pero las circunstancias de ese abandono eran un misterio que lo perturbaba profundamente. Mientras los paramédicos examinaban a la niña, Antonio se acercó a uno de los policías que había llegado a la escena. «¿Qué le pasará ahora?», preguntó con la voz cargada de preocupación. El policía explicó que la niña sería llevada al hospital para unos exámenes y posteriormente dirigida a un refugio temporal mientras las autoridades intentaban localizar a su familia. Algo dentro de Antonio se agitó. La idea de que esa niña frágil y asustada fuera simplemente entregada al sistema lo perturbaba profundamente. Sin entender completamente qué lo impulsaba, se sintió decir «puedo cuidarla», al menos hasta que encuentren a su familia. El policía miró a Antonio con sorpresa, pero tras una breve conversación y algunas llamadas telefónicas se acordó que, dada la posición y la reputación de Antonio en la sociedad, podría efectivamente ofrecer un hogar temporal a la niña, siempre que aceptara cooperar plenamente con la investigación.
Así, en aquella noche lluviosa e improbable, Antonio Moretti, el soltero endurecido por los negocios, llevó a casa a una niña asustada y sin nombre. Mientras conducía de regreso hacia su villa en Brianza, con la niña dormida en el asiento trasero, envuelta en mantas, no podía evitar pensar que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habría imaginado. Lo que Antonio no sabía era que esa noche marcaba solo el comienzo de un viaje, que desafiaría todo lo que pensaba saber sobre el amor, la familia y el verdadero significado del éxito. La pequeña niña que había salvado del sumidero traería consigo no solo un misterio por resolver, sino también la clave para llenar el vacío que durante tanto tiempo habitó en su corazón. Los días que siguieron al rescate de la niña fueron una montaña rusa de emociones para Antonio. Su rutina meticulosamente planificada fue completamente trastornada por la llegada repentina de una niña a su vida. La villa en Brianza, antes un símbolo de lujo y soledad, ahora resonaba con los pasos vacilantes de su pequeña huésped. En los primeros días la niña apenas hablaba. Sus ojos grandes y asustados observaban cada rincón de la casa con una mezcla de miedo y fascinación. Antonio a su vez se encontró navegando en aguas desconocidas. Él, acostumbrado a manejar contratos millonarios y negociaciones complejas, ahora se veía desafiado a ganarse la confianza de una niña traumatizada. Con la ayuda de su gobernanta, la señora Luisa, una mujer de mediana edad con un corazón de oro, Antonio comenzó a crear una rutina para la niña. Se compraron ropa nueva, se preparó una habitación y poco a poco la casa se adaptó a la presencia de la nueva inquilina. Fue la señora Luisa la primera en hacer sonreír a la niña. Con su paciencia infinita y su manera afectuosa, poco a poco logró romper las barreras que la niña había erigido a su alrededor. Un día, mientras preparaba el desayuno, la señora Luisa tarareaba una antigua canción de cuna. Para sorpresa de todos, la niña comenzó a tararear junto a ella, su voz pequeña y vacilante que se unía a la de la gobernanta. Antonio, que observaba la escena desde la puerta de la cocina, sintió algo agitarse dentro de él. Era una emoción que no podía nombrar, pero que le hacía querer proteger a esa niña a toda costa. Poco a poco la niña comenzó a abrirse. Su nombre, reveló en un susurro casi inaudible, era Chiara. Tenía 7 años, pero no conocía su apellido ni de dónde venía. La información sobre su pasado era fragmentaria y confusa como piezas de un rompecabezas esparcidas por el viento. Mientras tanto, las autoridades continuaban con sus investigaciones. Los policías iban y venían de la villa, haciendo preguntas, recogiendo información. Antonio cooperaba plenamente, pero una parte de él temía el momento en que descubrirían la familia de Chiara y se la llevarían. Las semanas se convirtieron en meses y nadie se presentó para reclamar la custodia de la niña. Chiara, mientras tanto, estaba floreciendo lentamente bajo los cuidados de Antonio y de la señora Luisa. Su sonrisa, antes rara, ahora iluminaba la casa con frecuencia. Comenzó a asistir a una escuela privada cercana, donde pronto se destacó por su inteligencia aguda y su sed de aprender. Antonio se encontró completamente involucrado en la vida de Chiara. Él, que antes vivía para el trabajo, ahora organizaba su agenda para estar presente en los eventos escolares de la niña. Sus noches, antes llenas de informes financieros, ahora se dedicaban a contar historias a Chiara antes de dormir. Un día, mientras jugaban en el jardín de la villa, Chiara miró a Antonio con sus grandes ojos castaños y preguntó: «Tío Antonio, ¿vas a ser mi padre?». La pregunta sorprendió a Antonio. Sintió el corazón acelerarse y por primera vez en mucho tiempo las lágrimas se formaron en sus ojos. En ese momento se dio cuenta de que el destino lo había puesto en ese camino lluvioso por una razón más grande. Chiara no era solo una niña a la que estaba ayudando temporalmente, era la hija que nunca supo qué quería. Con la voz quebrada por la emoción, Antonio respondió: «Si tú quieres, Chiara, me encantaría ser tu padre». La sonrisa que iluminó el rostro de Chiara en ese momento fue como un rayo de sol que atravesaba las nubes. Se lanzó entre los brazos de Antonio y en ese abrazo ambos sintieron que finalmente habían encontrado el hogar que siempre habían buscado. La decisión estaba tomada. Antonio inició el proceso de adopción de Chiara, determinado a ofrecerle a la niña todo lo que nunca había soñado. Un hogar seguro, una educación de excelencia y sobre todo amor incondicional. Sin embargo, mientras Antonio se preparaba para esta nueva etapa de su vida, no podía imaginar los desafíos que le esperaban. El pasado misterioso de Chiara aún escondía secretos que algún día saldrían a la luz y pondrían a prueba los lazos de esta nueva familia de maneras inesperadas. A medida que avanzaba el proceso de adopción, Antonio comenzó a notar cambios en sí mismo.
El hombre que antes solo se preocupaba por las ganancias y la expansión de los negocios, ahora se encontraba pensando en cómo hacer del mundo un lugar mejor para su hija. Comenzó a destinar parte de los recursos de su empresa a proyectos sociales, especialmente aquellos dirigidos a niños en situaciones de vulnerabilidad. Chiara, por su parte, se revelaba cada día más como una niña extraordinaria. Su resiliencia era admirable y enfrentaba cada nuevo desafío con una determinación que sorprendía a todos los que la rodeaban. En la escuela no solo se destacaba académicamente, sino que también demostraba una empatía inusual para alguien que había pasado por tantas dificultades. Un día, mientras ayudaba a Chiara con las tareas, Antonio notó que parecía distraída, su mirada perdida en la ventana que daba al jardín. «¿Qué pasa, querida?», preguntó amablemente. Chiara dudó un momento antes de responder. «Papá, ¿crees que algún día recordaré de dónde vengo? ¿De mi otra familia?». La pregunta golpeó a Antonio como un puñetazo en el estómago. Era un tema que sabía que algún día tendrían que enfrentar, pero para el cual nunca se sentía realmente preparado. Con cuidado eligió sus palabras. «Chiara, no sé si algún día recordarás todo, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar aquí. Somos una familia ahora y nada cambiará eso». Chiara sonrió pareciendo satisfecha con la respuesta y volvió su atención a los libros, pero Antonio no pudo evitar notar una sombra de preocupación que pasó por los ojos de la niña. Aquella noche, después de haber acostado a Chiara, Antonio se quedó en su estudio pensativo. Sabía que el pasado de Chiara era un misterio que algún día tendría que ser revelado, pero por ahora estaba decidido a darle a la niña toda la estabilidad y el amor que podía. Lo que Antonio no sabía era que pronto el pasado llamaría a su puerta de maneras inesperadas, trayendo consigo revelaciones que pondrían a prueba no solo su amor por Chiara, sino también todo en lo que creía respecto a la familia, la lealtad y la redención. Los años pasaron rápidamente y Chiara floreció bajo los cuidados amorosos de Antonio. La niña asustada que había sido rescatada del alcantarillado se transformó en una joven brillante y decidida. A los 18 años, Chiara era el orgullo de Antonio no solo por su inteligencia excepcional, sino también por su compasión y el deseo de hacer la diferencia en el mundo. El proceso de adopción se había finalizado hacía mucho tiempo y Chiara era legal y emocionalmente una Amoretti. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad y estabilidad que había encontrado en su nueva vida, nunca dejó de preguntarse sobre sus orígenes. Era un sábado por la tarde cuando Chiara decidió tener una conversación seria con Antonio. Lo encontró en su estudio inmerso en papeles como siempre, Al ver entrar a su hija, Antonio inmediatamente dejó de lado lo que estaba haciendo, reconociendo la expresión seria en su rostro. «Papá», comenzó Chiara con vacilación. «Sé que ya hemos hablado de esto antes, pero necesito saber más sobre mi pasado, sobre cómo me encontraste». Antonio suspiró profundamente, sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Con un gesto invitó a Chiara a sentarse. «Chiara, querida, sabes que siempre he querido protegerte». Chiara sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Quién es usted?». El hombre esbozó una fría sonrisa. «Mi nombre es Ottavio Ricci y tú, querida, eres mi hija». La revelación golpeó a Chiara como un puñetazo en el estómago. Quedó momentáneamente sin palabras, luchando por procesar la información. Ottavio aprovechó su silencio para continuar. «Sé que tienes muchas preguntas. Estoy aquí para ofrecerte respuestas, pero también para hacer un trato». Chiara recuperó la compostura, su voz temblorosa pero decidida. «¿Qué tipo de trato?». Ottavio comenzó a caminar lentamente a su alrededor, su presencia intimidante. «Verás, Chiara, mis negocios son delicados. La investigación que tú y ese periodista Paloma están llevando a cabo puede causarme problemas significativos». «Sus negocios», replicó Chiara, la rabia creciendo dentro de ella. «Se refiere a su red de explotación de mujeres vulnerables». Ottavio rió, un sonido sin humor. «Las cosas no siempre son como parecen, querida, pero no estamos aquí para discutir ética. Estamos aquí para negociar». Se detuvo de caminar, mirando a Chiara directamente. «Aquí está el trato. Tú abandonas tu investigación, cortas los lazos con el periodista y a cambio te contaré todo sobre tu madre, sobre cómo terminaste en esa alcantarilla y garantizaré que tu empresa, Chiara Tech, reciba contratos lucrativos que la llevarán a la cima del mercado». Chiara quedó impactada por la propuesta. La idea de colaborar con alguien como Ottavio iba en contra de todo en lo que creía, todo lo que Antonio le había enseñado sobre integridad y ética en los negocios.
pero la promesa de finalmente conocer la verdad sobre sus orígenes era tentadora. —¿Y si me niego? —preguntó Chiara, desafiante. La sonrisa de Ottavio desapareció, reemplazada por una expresión amenazante. —Entonces, querida, me temo que las cosas podrían volverse muy desagradables. Para ti, para tu empresa y para tu querido padre adoptivo. En ese momento, Chiara sintió todo el peso de la situación en la que se encontraba. Estaba sola enfrentándose a un hombre poderoso y sin escrúpulos que afirmaba ser su padre biológico. Las implicaciones de sus decisiones en ese momento eran enormes. —Necesito tiempo para pensar —dijo finalmente Chiara, tratando de ganar un poco de control sobre la situación. Ottavio asintió, su semblante volviendo a la máscara de cordialidad. —Claro, claro, tómate tu tiempo, pero no tardes demasiado. El tiempo es un lujo que no todos tenemos. Con estas palabras enigmáticas, Ottavio se dio la vuelta para irse. Antes de desaparecer en la oscuridad, lanzó una última mirada a Chiara. —Ay, Chiara, recuerda, esto es nuestro secreto. Involucra a la policía o se lo cuentas a Antonio y nuestro acuerdo queda anulado, permanentemente. Chiara permaneció inmóvil, observando la figura de Ottavio desaparecer en la noche. Su mundo se había volteado en cuestión de minutos. La verdad que tanto buscaba ahora parecía una carga demasiado pesada para llevar. Temblando, comenzó a caminar hacia la salida del parque. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. ¿Cómo podía tomar una decisión así? ¿Cómo podía elegir entre la verdad sobre su pasado y la integridad que Antonio le había enseñado a valorar por encima de todo? Mientras caminaba por las calles iluminadas de Milán, Chiara sabía que estaba frente a la decisión más difícil de su vida. Cualquier cosa que eligiera, nada sería como antes. Y mientras avanzaba la noche, se preguntaba si alguna vez encontraría paz con las revelaciones de aquella fatídica noche en el Parque Sempione. Los días que siguieron al encuentro en el Parque Sempione fueron un tormento para Chiara. Se sentía dividida entre el deseo de descubrir la verdad sobre su pasado y el miedo a las consecuencias que ese descubrimiento podría traer. El rostro de Ottavio Ricci, con su sonrisa fría y sus ojos calculadores, obsesionaba sus pensamientos. Chiara intentaba mantener una apariencia de normalidad. Pero Antonio, que la conocía tan bien, se dio cuenta de que algo no iba bien. Una noche, mientras cenaban juntos, decidió finalmente abordar el tema. —Chiara, querida —comenzó Antonio con voz amable pero preocupada—, has estado tan distante últimamente. —¿Hay algo que quieras contarme? Chiara sintió un nudo en la garganta. Deseaba desesperadamente compartir todo con Antonio, contarle sobre el encuentro con Ottavio, las amenazas y la propuesta. Pero las palabras de advertencia de Ottavio resonaban en su mente. Involucrar a Antonio podría ponerlo en peligro. —Estoy bien, papá —mintió, forzando una sonrisa—. Solo un poco estresada por el trabajo, ya sabes cómo es. Antonio la observó por un momento, claramente no convencido, pero decidió no insistir. —Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa, ¿verdad? Chiara asintió, sintiéndose culpable por ocultar la verdad al hombre que había dedicado su vida a protegerla. Mientras tanto, en Chiara Tech, Chiara se sumergía en el trabajo usándolo como una distracción de sus problemas personales. Fue durante una tarde particularmente intensa que recibió una visita inesperada. Roberto Baggi, el periodista de investigación. —Señorita Moretti —dijo Roberto con tono urgente—, tenemos que hablar. Tengo nueva información sobre Ottavio Ricci. Chiara sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que debería alejar a Roberto, cortar todos los lazos con la investigación como Ottavio había pedido. Pero la curiosidad y el deseo de justicia prevalecieron. —¿Qué ha descubierto? —preguntó cerrando la puerta de su oficina para garantizar la privacidad. Roberto sacó un sobre de su bolso. He encontrado documentos que vinculan a Ottavio con una red de tráfico de seres humanos. Y hay más. He encontrado pruebas de que está involucrado en lavado de dinero a través de empresas fachada. Chiara sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las acusaciones eran graves, mucho peores de lo que imaginaba. —¿Estás seguro? Roberto asintió solemnemente. —Absolutamente. Y hay algo más que debes saber. Vaciló un momento antes de continuar. He encontrado registros de una mujer llamada Elena Santoro. Creo que podría ser su madre biológica. El nombre impactó a Chiara como un rayo. Elena. Finalmente tenía un nombre. Una pista concreta sobre sus orígenes. ¿Dónde está? ¿Sigue viva?
No estoy seguro, respondió Roberto, y los registros más recientes que encontré son de hace algunos años. Vivía en condiciones precarias en una ciudad de provincia, pero estoy siguiendo esa pista. Chiara se encontró frente a un dilema aún mayor. Por un lado, la promesa de Ottavio de revelar toda la verdad sobre su pasado. Por otro, los descubrimientos de Roberto que pintaban un cuadro aún más oscuro de su supuesto padre biológico. ¿Qué piensa hacer con esta información?, preguntó Chiara. Publicaré el artículo, dijo Roberto con determinación. El público debe conocer la verdad sobre Ottavio Ricci, pero primero quería saber si le gustaría contribuir con su historia. Esto podría dar un rostro humano a la investigación, mostrar el impacto real de sus acciones. Chiara sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Participar en el artículo habría significado desafiar abiertamente a Ottavio, poniendo en riesgo no solo a ella misma, sino también a Antonio y todo lo que habían construido. Por otro lado, permanecer en silencio habría significado ser cómplice de los crímenes de Ottavio. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Chiara. Roberto asintió comprensivamente. Claro, pero no se demore demasiado. Tengo la intención de publicar el artículo en una semana. Después de que Roberto salió, Chiara se encontró en una encrucijada. Sabía que su decisión tendría consecuencias irreversibles. No importaba lo que eligiera. Pensó en Antonio, todo lo que ha hecho por ella. Pensó en su madre biológica, Elena, que vivía en algún lugar en condiciones precarias. Y pensó en Ottavio, el hombre que afirmaba ser su padre, pero cuyas acciones eran tan contrarias a todo en lo que ella creía. Aquella noche, sola en su habitación, Chiara lloró. Lloró por la niña asustada que había sido encontrada en una alcantarilla, lloró por la mujer que ahora estaba atrapada en una red de secretos y mentiras, y lloró por el futuro incierto que la esperaba. Pero mientras las lágrimas se secaban, una resolución comenzó a formarse en su corazón. Chiara sabía que ya no podía huir de la verdad. No importaba cuán dolorosa fuera, era hora de enfrentar su pasado de frente y al hacerlo determinar el curso de su futuro. Con una mezcla de miedo y determinación, Chiara tomó su teléfono. Había una llamada que debía hacer, una decisión que ya no podía postergar. Cualquiera que fuera el destino que le aguardara, Chiara estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. Con las manos temblorosas, Chiara marcó el número que Ottavio le había dado. Cada timbre del teléfono parecía durar una eternidad. Finalmente, la voz profunda y controlada de Ottavio respondió: Chiara, querida mía. Qué agradable sorpresa, dijo él, con un tono falsamente cordial. Tenemos que hablar, respondió Chiara, tratando de mantener la voz firme. En persona. Mañana. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Está bien, respondió finalmente Ottavio. En mi oficina a las 15, ven sola. Después de colgar, Chiara sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. Sabía que estaba a punto de entrar en la guarida del lobo, pero no veía otra alternativa. Era hora de enfrentar la verdad. No importaban las consecuencias. A la mañana siguiente, Chiara se despertó temprano, decidida a poner en orden sus cosas antes del encuentro fatídico. Pasó horas organizando documentos en su oficina en Chiara Tech, dejando instrucciones detalladas a su equipo. Si algo le sucedía, quería estar segura de que la empresa que había construido con tanto esfuerzo estuviera en buenas manos. A las 2:30, Chiara se encontraba frente a un imponente edificio comercial en el corazón financiero de Milán. El nombre Ricci impreso brillaba en letras doradas en la entrada. Respirando profundamente, entró. La oficina de Ottavio ocupaba todo el último piso. Cuando Chiara salió del ascensor, fue recibida por una recepcionista de aspecto austero que la condujo a una sala de reuniones. Allí dentro, Ottavio la esperaba de pie frente a una ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Chiara, se volvió sonriendo, qué bueno que hayas venido. Espero que hayas considerado cuidadosamente mi propuesta. Chiara lo miró fijamente, reuniendo todo su coraje. He pensado mucho, Ottavio, y mi respuesta es no. No abandonaré la investigación ni traicionaré mis principios. La sonrisa de Ottavio desapareció, reemplazada por una expresión dura. No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo, chica. Te ofrecí una salida fácil, una posibilidad de conocer tu pasado sin complicaciones. Déjame conocer mi pasado entonces, desafió Chiara. Aquí estoy, dime todo. ¿Quién es mi madre? ¿Por qué fui abandonada? ¿Qué pasó realmente? Ottavio la observó por un momento, como si estuviera evaluando sus opciones.
Finalmente emitió un pesado suspiro y se sentó indicándole a Chiara que hiciera lo mismo. «Tu madre se llamaba Elena», comenzó, su voz ahora carente de la habitual frialdad. «Era especial, diferente a cualquiera que hubiera conocido. Nos enamoramos, pero yo ya estaba casado, involucrado en asuntos complicados. Cuando quedó embarazada, entré en pánico». Chiara escuchaba atentamente con el corazón latiendo fuerte. Ottavio continuó. «Le ofrecí dinero para que desapareciera, para abortar cualquier cosa. Pero Elena era testaruda. Quería quedarse con el niño, quería formar una familia. Yo la amenacé. Le dije que si no desaparecía la destruiría». Chiara sintió las lágrimas formarse en sus ojos, una mezcla de rabia y tristeza que la invadía. ¿Y luego? «Elena huyó», dijo Ottavio. Su voz ahora casi un susurro. «Pasó todo el embarazo escondida, viviendo en la calle. Cuando naciste trató de protegerte lo mejor que pudo, pero la vida en la calle era demasiado dura para una mujer sola con un recién nacido». «¿Por qué me dejó en esa alcantarilla?», preguntó Chiara con la voz quebrada. Ottavio negó con la cabeza. «No te dejó. Elena estaba enferma, débil. Aquella noche lluviosa se desmayó cerca de la alcantarilla. Debes haber caído o arrastrado hasta allí. Cuando se despertó entró en pánico al no encontrarte. Fue entonces cuando vio a Antonio y a los bomberos que te estaban salvando». La revelación golpeó a Chiara como un rayo. Durante toda su vida había imaginado que había sido abandonada fríamente cuando en realidad había sido un terrible accidente. «¿Qué pasó con Elena después?», preguntó Chiara temiendo la respuesta. Ottavio dudó. «Ella me buscó desesperada. Me suplicó que la ayudara a recuperarte. Pero yo la mandé lejos. Le dije que era mejor para ti quedarte con Antonio, tener una vida mejor que la que ella podría ofrecerte». Chiara se levantó bruscamente, incapaz de contener su rabia. «¿Cómo pudiste? Era mi madre, me amaba». «Lo sé», respondió Ottavio con la voz cargada de remordimiento. «Pasé años tratando de convencerme de que hice lo correcto, pero la verdad es que fui un cobarde egoísta que destruyó la vida de la mujer que amaba y abandonó a su propia hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Chiara luchaba por procesar todo lo que había escuchado. Su historia, su pasado, era aún más complejo y doloroso de lo que jamás había imaginado. «¿Dónde está Elena ahora?», preguntó finalmente Chiara. Ottavio levantó la mirada, cruzando la suya. «No lo sé, perdí contacto con ella hace años, pero tengo gente que la está buscando. Si aún está viva, la encontraremos». Chiara asintió lentamente, sintiendo el peso de todas estas revelaciones. Sabía que su viaje estaba lejos de haber terminado. Quedaban muchas preguntas sin respuesta, muchas heridas por sanar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, su voz cansada pero determinada. Ottavio se levantó caminando hacia la ventana. «Eso depende de ti, Chiara. No puedo deshacer el pasado, pero tal vez podamos construir un futuro diferente». Chiara lo observó con el corazón dividido entre la rabia por lo que había hecho y una extraña compasión por el hombre roto que veía frente a ella. Sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento moldearían no solo su futuro, sino también el de todos los que la rodeaban. ¿Podría perdonar a Ottavio? ¿Podría trabajar con él para encontrar a Elena? ¿O debería seguir su camino exponiendo los crímenes de su padre biológico? El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo Chiara sintió que tenía el control de su propia historia. Antonio, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló. «Elena, admiro tu coraje y quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo». La mirada de gratitud que Elena lanzó a Antonio no pasó desapercibida para Chiara. Se dio cuenta de que lentamente se estaba construyendo un puente entre las dos personas que más amaba en el mundo. En los días que siguieron, Chiara trabajó incansablemente para preparar a Elena para lo que iba a suceder. Contrató a los mejores abogados, preparó a su madre para enfrentar a la prensa y se aseguró de que se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias. Mientras tanto, la fecha del juicio de Ottavio se acercaba. Chiara sabía que sería un momento decisivo no solo para la justicia, sino para su propio camino de sanación y reconciliación con su pasado. Mientras el sol se ponía sobre Milán, Chiara se encontró en la terraza de la villa contemplando el horizonte de la ciudad. Pensó en su extraordinario viaje desde la niña abandonada en una alcantarilla hasta la mujer exitosa que era hoy.
Pensó en Antonio, el padre que la había amado incondicionalmente, en Elena, la madre que nunca dejó de buscarla, y en Octavio, el hombre cuyas acciones habían moldeado tan profundamente el curso de su vida. Con un profundo suspiro, Chiara se dio cuenta de que, a pesar de todas las revelaciones y cambios, su historia estaba lejos de haber terminado. El futuro, con todos sus desafíos y posibilidades, se esperaba, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente lista para enfrentarlo, ya no sola, sino con el amor y el apoyo de su familia recién reunida. Los días previos al juicio de Octavio Ricci fueron intensos y cargados de tensión. Chiara se dividía entre la gestión de Chiara Tech, que aún enfrentaba las repercusiones del escándalo, la preparación de Elena para su testimonio y la gestión de sus propias emociones encontradas respecto a todo el proceso. La mañana del juicio llegó con un cielo nublado sobre Milán, como si la propia naturaleza reflejara la gravedad del momento. El Palacio de Justicia estaba rodeado de periodistas y curiosos, todos ansiosos por presenciar lo que prometía ser uno de los juicios más impactantes de la reciente historia italiana. Chiara, Elena y Antonio llegaron temprano, escoltados por guardaespaldas. Al entrar en el tribunal, Chiara no pudo evitar notar las miradas que recibían, algunas de simpatía, otras de curiosidad y otras más de juicio. El momento más difícil llegó cuando Ottavio fue llevado a la sala. Chiara sintió el corazón apretarse al ver al hombre que era su padre biológico, ahora apareciendo mucho más viejo y cansado de lo que recordaba. Sus miradas se cruzaron por un breve momento y Chiara vio algo que nunca había visto antes en los ojos de Ottavio: arrepentimiento. El juicio se desarrolló a lo largo de varios días. Se escucharon testigos, se presentaron pruebas y los crímenes de Ottavio fueron expuestos en detalles impactantes. Chiara asistió a todo con una mezcla de horror y alivio, viendo finalmente la verdad emerger por completo. El testimonio de Elena fue particularmente conmovedor. Con voz temblorosa pero decidida, contó su historia, la relación con Ottavio, el embarazo, las amenazas y los años de lucha y sufrimiento que siguieron. No quedó un ojo seco en la sala cuando terminó. También Chiara fue llamada a testificar. Habló de su vida, de cómo fue encontrada y adoptada por Antonio y de los recientes descubrimientos sobre su pasado. Su testimonio humanizó el caso, mostrando el impacto real de las acciones de Ottavio en vidas inocentes. Finalmente llegó el momento del veredicto. El juez, con expresión grave, anunció la sentencia. Ottavio Ricci fue declarado culpable de múltiples crímenes y condenado a décadas de prisión. Cuando se leyó la sentencia, alivio al ver que se hacía justicia, pero también una tristeza inesperada por la vida que podría haber sido si Ottavio hubiera tomado decisiones diferentes. Después del juicio, mientras salían del tribunal, Chiara fue abordada por decenas de periodistas. Con Antonio y Elena a su lado, decidió dar una breve declaración. Hoy se ha hecho justicia, pero no hay verdaderos ganadores en esta historia. Mi esperanza es que lo que ha ocurrido aquí sirva como advertencia e inspiración. Una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones y una inspiración para quienes aún luchan por la justicia. Ahora pido respeto por la privacidad de mi familia mientras comenzamos nuestro proceso de sanación. En los días que siguieron, Chiara se encontró en una montaña rusa emocional. La adrenalina del juicio había pasado, dejándola exhausta, pero también con una sensación de cierre que no esperaba. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina en Chiara Tech, Chiara recibió una visita inesperada. Era Roberto Baggi, el periodista que había expuesto toda la historia. Chiara comenzó pareciendo un poco nervioso. He venido a agradecerle. Su valentía al contar su historia hizo toda la diferencia. Chiara sonrió cansadamente. Gracias, Roberto. Pero el mérito también es suyo. Usted persistió en la búsqueda de la verdad, incluso cuando era peligroso. Roberto dudó un momento antes de continuar. Hay algo más. Estoy planeando escribir un libro sobre todo este caso. Quería saber si estaría dispuesta a colaborar, a contar su historia completa. Chiara se sorprendió por la propuesta. Por un lado, la idea de revivir todo de nuevo era emocionalmente agotadora. Por otro, reconocía el poder que su historia podía tener para inspirar y ayudar a otras personas. Yo lo pensaré, Roberto, respondió finalmente. Debo hablarlo primero con mi familia. Aquella noche, durante la cena, Chiara compartió la propuesta de Roberto con Elena y Antonio. La discusión que siguió fue larga y emocionante. Elena, que había encontrado una nueva fuerza después de su testimonio en el tribunal, fue la primera en expresarse. Chiara, creo que deberías hacerlo. Nuestra historia puede ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Antonio, siempre protector, estaba más dudoso. ¿Ya han pasado por tanto?
¿Están seguras de querer exponer todo de nuevo? Chiara miró a ambos sintiendo una oleada de gratitud por el apoyo que tenía. Creo que aceptaré, pero con una condición. Quiero que sea una historia de redención, no solo de exposición. Quiero mostrar cómo es posible superar incluso las situaciones más difíciles. La decisión tomada esa noche marcaría el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Chiara. En los meses que siguieron trabajó con Roberto en el libro, reviviendo recuerdos dolorosos, pero también celebrando las victorias y el amor que había encontrado en el camino. Paralelamente, Chiara comenzó a usar su plataforma y sus recursos para ayudar a otras personas en situaciones similares. Instituyó una fundación dedicada a ayudar a niños abandonados y mujeres en situaciones de vulnerabilidad, transformando su dolor en un propósito mayor. Mientras el año llegaba a su fin, Chiara se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que había emprendido. Desde la niña abandonada en una alcantarilla hasta la mujer fuerte y compasiva en la que se había convertido, había enfrentado desafíos inimaginables y había salido más fuerte del otro lado. Sentada en la terraza de la villa con Elena y Antonio a su lado, Chiara miró el horizonte de Milán. El futuro, antes tan incierto y aterrador, ahora parecía lleno de posibilidades. Sabía que aún habría desafíos por enfrentar, pero también sabía que, con el amor de su familia y la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le deparara. El año que siguió al proceso de Ottavio fue de grandes transformaciones para Chiara y su familia. El libro que escribió en colaboración con Roberto Baggi, titulado De la alcantarilla a las estrellas, un viaje de redención, se convirtió en un best-seller instantáneo. La historia de Chiara tocó los corazones en toda Italia y pronto fue traducida a varios idiomas, ganando reconocimiento internacional. El éxito del libro trajo una nueva ola de atención sobre Chiara, pero esta vez estaba preparada para usar esta plataforma de manera positiva. Se convirtió en una portavoz influyente para causas relacionadas con el abandono infantil, la violencia doméstica y la emancipación femenina. Sus discursos motivacionales llenaban auditorios, inspirando a las personas con su mensaje de resiliencia y esperanza. La Fundación Chiara Moretti, instituida para ayudar a niños abandonados y mujeres en situaciones de vulnerabilidad, creció rápidamente. Con el apoyo de Antonio y los recursos de la familia Moretti, la fundación logró impactar positivamente la vida de miles de personas en todo el país. Elena, que inicialmente tenía dificultades para adaptarse a la vida en la gran ciudad, encontró su propósito trabajando en la fundación. Su experiencia personal la convirtió en una consejera valiosa para las mujeres que enfrentaban situaciones similares a las que ella había vivido. El trabajo en la fundación también ayudó a fortalecer aún más el vínculo entre madre e hija. Antonio, por su parte, comenzó a retirarse gradualmente de los negocios, delegando mayores responsabilidades a Chiara en la gestión de Moretti Construcciones. Dedicaba cada vez más tiempo a la filantropía, trabajando junto a Chiara y Elena en la fundación. Chiara Tech, bajo la dirección de Chiara, continuó prosperando. La empresa se hizo conocida no solo por sus innovaciones tecnológicas, sino también por sus prácticas éticas y su compromiso con la responsabilidad social. Chiara implementó políticas progresistas como la licencia parental extendida y programas de mentoría para jóvenes provenientes de comunidades desfavorecidas. Sin embargo, no todo era color de rosa. Chiara todavía luchaba con momentos de duda y culpa, preguntándose si podría haber hecho más para evitar el sufrimiento causado por Ottavio. Comenzó a hacer terapia, un proceso que la ayudó a enfrentar sus traumas y a fortalecer aún más su resiliencia emocional. Un día Chiara recibió una carta inesperada. Era de Ottavio, escrita desde la cárcel. Con las manos temblorosas abrió el sobre. Querida Chiara, espero que esta carta te encuentre bien. Sé que no tengo derecho a dirigirme a ti como padre ni a esperar tu perdón, pero siento que debo expresar cuánto me arrepiento de todas mis acciones. He leído tu libro. Cada palabra fue como una puñalada al corazón, haciéndome ver claramente el daño que causé. Tú y Elena merecían mucho más de lo que les di. No estoy pidiendo clemencia ni perdón. Solo quiero que sepas que a pesar de todos mis errores estoy orgulloso de la mujer increíble en la que te has convertido. Has logrado transformar todo el dolor en algo bello y significativo. Espero que algún día, cuando esté listo, podamos hablar. Hasta entonces sabe que pasaré cada día tratando de ser una persona mejor, inspirado por tu ejemplo, con respeto y admiración. Ottavio. La carta dejó a Chiara profundamente conmovida. Compartió el contenido con Elena y Antonio, buscando consuelo y consejo en su familia. ¿Qué quieres hacer, querida?, preguntó Antonio con voz amable. Chiara respiró profundamente.
Yo creo que debo verlo, no por él, sino por mí, para cerrar este capítulo de una vez por todas. Elena tomó la mano de su hija. Estaremos contigo, sea cual sea tu decisión. Semanas después, Chiara se encontró frente a las puertas de la cárcel donde Ottavio cumplía su condena. El corazón le latía fuerte mientras la conducían a la sala de visitas. Cuando Ottavio entró, Chiara apenas lo reconoció. El hombre que una vez fue poderoso e intimidante ahora parecía frágil y envejecido. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al ver a Chiara. «Has venido», dijo con la voz quebrada por la emoción. Chiara asintió, manteniéndose serena. «Sí, he venido. No para absolverte, Ottavio, sino para entender, tal vez, para comenzar a sanar viejas heridas». La conversación que siguió fue intensa y cargada de emoción. Ottavio por primera vez se abrió completamente, enfrentando sus errores sin excusas ni justificaciones. Chiara, a su vez, expresó todo el dolor y la rabia que había contenido durante tanto tiempo. Al final del encuentro, Chiara no sintió el cierre que esperaba, sino más bien el comienzo de un nuevo proceso de sanación. Se dio cuenta de que el perdón no era un evento único, sino un camino continuo. Al salir de la cárcel, Chiara se sintió extrañamente ligera. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sentía que realmente podía dejar el pasado atrás y concentrarse completamente en construir un futuro mejor. Esa noche, reunida con Elena y Antonio en la terraza de la villa, Chiara compartió sus sentimientos sobre el encuentro con Ottavio. Mientras hablaba se dio cuenta de algo importante. Su verdadera fuerza no provenía de superar su pasado sola, sino de tener el amor y el apoyo incondicional de su familia, tanto la que el destino le había dado como la que ella había elegido. Con el sol poniéndose sobre Milán, Chiara abrazó a Elena y Antonio, sintiendo una profunda gratitud. Sabía que cualquiera que fuera el futuro lo enfrentaría con la fuerza del amor que la rodeaba. Pasaron 5 años desde el encuentro de Chiara con Ottavio en prisión. El tiempo trajo cambios significativos no solo para Chiara, sino para todos los que la rodeaban. La Fundación Chiara Moretti se había convertido en una de las organizaciones no gubernamentales más respetadas de Italia, con proyectos en todo el país. Chiara, ahora en sus 30 años, dividía su tiempo entre la gestión de la fundación, la Chiara Tech y conferencias motivacionales en todo el mundo. Elena, completamente adaptada a la vida en Milán, se había convertido en una figura materna no solo para Chiara, sino para muchas de las mujeres y niños asistidos por la fundación. Su trabajo como consultora había ayudado a cientos de personas a superar traumas similares a los que ella misma había enfrentado. Antonio, ahora en sus 70 años, se había retirado oficialmente de Moretti Construcciones, dejando a Chiara como presidenta. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a la fundación y a proyectos personales de filantropía, sintiéndose realizado al ver el impacto positivo de su hija en el mundo. Un día, mientras Chiara revisaba los archivos de la fundación, encontró una foto antigua. Era una foto de Elena, joven y sonriente, con un bebé en brazos. En la parte de atrás una dedicación para mi Chiara, mi pequeña luz. Nunca te olvidaré. Mamá. La foto, perdida durante años, era un recordatorio tangible del amor incondicional de su madre biológica. Con lágrimas en los ojos, Chiara se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y sufrimiento, su historia era una historia de amor, resiliencia y redención. La niña abandonada en una alcantarilla se había convertido en una mujer que no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que también estaba ayudando a otros a encontrar el suyo. Y mientras el sol se ponía sobre Milán, iluminando la terraza de la villa, Chiara se sintió en paz. Estaba en casa, rodeada de amor y lista para el próximo capítulo de su extraordinaria vida.